Hola estimados, ahora sí, otra vez regresamos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema trascendental, un tema importantísimo para toda América, para el mundo entero. Mira, lo que pasa que el problema no es la historia, el problema no son los estudiantes, no son los profesores. Me estoy dando cuenta que el problema es la filosofía. Resulta que a través del tiempo nos han engañado, nos han falseado la filosofía, estimados, porque la concepción del mundo nace con la filosofía, tu ideología, tu forma de pensar, forma de pensar en relación a la sociedad, a la familia, en todos los ámbitos es una concepción filosófica. La concepción filosófica lleva a una concepción ideológica, después a decisiones políticas. Es muy peligroso trastocar la filosofía. Es muy peligroso falsear la filosofía. Es muy peligroso este, mm, crear e inventar cosas que no son ciertas dentro del campo filosófico. Un ejemplo pequeñito. Por ejemplo, muchos, en los últimos tiempos, muchos están de acuerdo en favor del aborto. Muchos están de acuerdo en favor de la eutanasia. Están de acuerdo en temas sexuales, libertinaje sexual, tanto varones, varones, mujeres, mujeres, etcétera, etcétera, están de acuerdo. ¿De dónde viene esa concepción? Resulta que viene de la filosofía, estimados. ¿Cómo iban iniciando la filosofía? La filosofía es el base, el fundamento de la historia. Sin la filosofía no existe la historia, estimados. Falseamos la filosofía, si hacemos mal, si comprendemos mal la filosofía, no estamos en mundos, estamos en caos, estamos en guerra, estamos en anarquía total. Desde Cristo se eleva otro tipo de filosofía. En la Edad Media, otra filosofía, pero donde iban caminando, gastando, alzando, haciendo sus cosas, un lobo, en oveja, yo lo diría un lobo rapaz, hizo a la filosofía en unos pocos realmente de los filosofía es la concepción que nos encamina a la verdad, a lo absoluto, al a la verdad, es la vida, nuestra, es nuestra sustancia, nuestra vida, nuestro espíritu. Pero resulta que todo eso nos han despojado los pseudo filósofos, los filósofos pseudo filósofos, no filósofos, son mercenarios de la filosofía. Son los lonos, son los de la filosofía. Entonces hay que firme, firme en la vida, resistiendo, estudiando y recordando lo que era la filosofía, estimados. Las concepciones filosóficas moldean la historia, la sociología, la antropología, el lenguaje, el mundo de la física y biología. Iba la filosofía como concepción supuesta la ciencia, por ejemplo, la pseudo filosofía, la falsa filosofía, le da pase a la pseudociencia. Hoy vamos a hablar sobre el tema filosofía. ¿Cómo nos iban engañando a tiempo? Resulta en qué, a dónde ha llevado.
hay mucha violencia, hay crisis, hay peleas, discriminaciones, el hogar, la familia ya no vive feliz, hay un caos, una anarquía, un total libertinaje, total, yo diría que estamos regresando a la época de Barça, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, es el resultado de la filosofía que nos han enseñado, que nos han impuesto a través a través de las ciencias, exactas o ciencias humanas. ¿Qué tipo de enseñanza nos han dado? Ya sea en la medicina, estimados. Hoy vamos a tocar el punto principal. Bueno, pronto estoy escribiendo un libro sobre este tema. Pronto publicaré un libro famoso, un libro que les va a revolucionar, estimados. Apóyenme ustedes, compartan mis videos, compartan, suscríbanse, inviten a sus amigos, a todo el mundo, inviten. Ahora ha llegado el tiempo de desenmascarar a los falaces, a los falsos maestros, a los falsos profetas. Yo le llamaré profetas, ¿no? No profetas. Porque se convirtieron en tipo de profetas que ya iban moldeando cómo va a ser en el futuro y con esa excusa imponernos cosas que no son reales ni verdades, que no son ciertas en la vida, estimados. Es muy lamentable. Por eso estoy indignado, por eso estoy un poco exacerbado. Vamos a ver. Resulta que la filosofía nace ¿con qué nace? Según el origen griego, la filosofía es el amor a la sabiduría. Es el amor a la sabiduría. Filos, Sofía es sabiduría, filos es amor, amor a la sabiduría. Resulta que, ¿qué significa? ¿Qué significa la sabiduría? La sabiduría es nada menos, esencialmente, es un prototipo de, ¿cómo les explico? La sabiduría es lo divino, es el ordenador, es el que quiere ordenar, es el que quiere dar paz, libertad, vida. Esa es la sabiduría. Proverbios, por ejemplo, Proverbios dice, la sabiduría clama en las calles, en las plazas, en las esquinas. Te está ahí, te está viendo, te está siguiendo, te está viendo, la sabiduría está en las esquinas. Entonces, ¿quién era la sabiduría? Después descubrieron los famosos teólogos, los verdaderos teólogos que estudian la Biblia, que la sabiduría nada menos era un ser divino. Y en toda la Biblia aparece la sabiduría. Pero en el libro de Proverbios, en la Biblia aparece como sabiduría Dios. Dios está presente en todos los libros del Antiguo, Nuevo Testamento, pero en el libro de Proverbios es un prototipo de sabiduría, pero ahí dice, la sabiduría es Jesucristo. Ahí está, es Jesucristo que vino a esta tierra a ordenar, a dar libertad, a sanar a los enfermos. Trajo amor, paz, trajo perdón, trajo lo espiritual, es la sabiduría, es lo divino, es Dios, es lo absoluto, es la sustancia que tenemos, es logos, en otras palabras, es el verbo, es no sé cómo describirlo, hay varias cosas, es la razón que ordena el mundo, es la razón que quiere ordenar una vida de caos que llevamos,
la gente. Si no hay un orden, si no hay una ley, también es ley universal. Ahorita vamos a ver, aquí tengo un libro. Bueno, este libro estoy tomando, Diccionario Filosófico. Vamos a trabajar principalmente con esto, porque lo básico, no hay que entrar a temas muy complicados, porque nos van a... Lo sencillo hay que aprender primero, después, y a poco ingresar a lo complejo. Así es, estimado. Entonces, eso era en el principio, amor a la sabiduría, era búsqueda de la sabiduría, amar a Dios, amar a Jesucristo, amar a nuestro Creador. Esa era la sabiduría. Buscar a Dios, a la sabiduría, a Logos, al Verbo, al ordenador, el que legisla, el legislador universal, el que nos mantiene firmes en derecho, no una vida de desorden, un vida de repente, un vida de libertinaje, diríamos. Esa es la sabiduría en el principio. Búsqueda de la verdad. ¿Y qué es la verdad? También, la sabiduría también es la verdad. También es el camino. También es la esencia. También es lo ideal. Es lo absoluto. Es la ley universal. Es logos. Por eso ahora vamos a citar. Aquí recuerdo mayormente sus citas de... También es uno de los pensadores que estoy viendo, Rafael Aita. Él lo cita. Vamos a citar a él literalmente, así lo que habló él, vamos a citar algunos puntos, vamos a valernos de él. Y también aquí tengo también tengo algunos puntos aquí vamos a tocar. Ojalá que nos alcance tiempo. Ahora sí, ahora ha llegado el momento de desenmascarar a los falaces, a los falseadores. Entonces, ese es el tema, estimados. Vamos a trabajar de la mano ahora con la filosofía. La filosofía es lo principal donde va a haber la batalla, la lucha intelectual, la lucha política, en la literatura, en la filosofía, en las ciencias humanas, ciencias fácticas, ciencias exactas, en todas las ciencias. Recordemos que la filosofía es considerada madre y padre de todas las ciencias. Inclusive en el principio la filosofía era como una ciencia de las ciencias, pero nos despojaron de todo aquello. Logos. Cuando dijo René Descartes, ¿qué es lo que estaba planteando? Pienso y luego existo, un filósofo idealista. Ahora, cuando hablamos de idealismo, por eso en los colegios o en las universidades, cuando alguien habla del idealismo, es mal visto. Porque nos hemos comido tantas literaturas materialistas, tantas literaturas marxistas. Muchas literaturas materialistas nos han hecho creer que era así las cosas. Sin embargo, el idealismo, el esencialismo era lo máximo en el principio. Eso deberíamos nosotros estudiar desde el principio, no el materialismo. El materialismo es una falaz. Es una falsedad de las falsedades, que ha falseado la historia, que ha falseado la filosofía en todos los ámbitos. Ha ingresado como un veneno, nos han carcomido, a poco nos están afectando. Les digo, logos, pienso, luego existo, de Descartes. O sea, primero era pensar la idea, después existir. El pensamiento, ¿qué es? ¿De dónde viene el pensamiento? De la vida. ¿De dónde viene la vida? De Dios, de lo divino, de lo absoluto, de la ley universal, del Dios creador, de Jesucristo. De eso viene el pensar. Ahí está, entre alma, espíritu. De ahí viene el pienso. Porque para pensar hay que tener alma, hay que tener espíritu. Sin ello no podemos razonar. En otras palabras, es la razón que tenemos. Entonces, sin eso no hay existencia, no existe nada. Sin logos
Sin la esencia no existe, no tiene sentido las cosas se desordenan, están en caos. Por eso mucha gente estudia y se preocupa en descubrir las cosas, pero se olvidaron de la esencia de Logos, que era el principio. Y sin eso, cada uno por su lado se han convertido en necios, en falaces, se han convertido en estafadores. De repente, otros conscientemente, otros inconscientemente. Razón consciente que genera la palabra. Eso es lo que generalmente dicen también Rafael Aita. Rafael Aita es uno de los pensadores de estos tiempos, muy respetado por muchos. He invitado en diferentes entrevistas en España, en todas partes se lo invitan, ¿no? Razón consciente que genera la palabra. O sea, es el cuando estoy hablando, estoy dando existencia, que cuando hablo es la señal que existo. Cuando decimos un nombre, es la señal que existe. Por ejemplo, usted te puede Rosa, Marta, te pueden llamar en tu nombre. Recién tú existes. Si no, no existes. Es el que genera la palabra. Es el verbo, en principio el verbo. En la Biblia dice San Juan 1:1. En el principio era verbo. El verbo era Dios. El verbo se convirtió en carne, o sea, nació en la tierra un niño Jesús. Él era Dios, el verbo. ¿Por qué el verbo? Porque el verbo es lo que genera una palabra. Es el que da vocalización a un sonido, que da existencia. Cuando creó Dios al universo, la tierra, simplemente dijo unas palabras que mandó. Que se hagan las plantas, que se hagan los ríos, que se hagan los cielos y la tierra, que se ordenen lo que estaba en caos y se hizo. O sea, lo que está ordenando, eso es el principio, es el logos, es lo que la esencia de la palabra, el verbo, el ordenador. También los incas sabían eso. En los famosos quipocamayos en el imperio incaico sabían eso. En los quipos estaba registrado eso también. El ordenador, el Pachayachachi, es el que enseña todo, el omnisciente, el que conoce todo. Y el ordenador del universo, de la Tierra, también estaba en sus equipos. ¿Cómo ellos sabían eso? Claro, todos provenimos de la Torre de Babel. En la Biblia está escrito. Cada uno por su lado se fueron según se comprendían sus lenguas, porque hubo confusión de lenguas. Entonces los quechuas se vinieron para América, se establecieron, de repente era en la costa, porque mayormente llegaron a la costa, Chincha o Caral, o en el norte. Están descubriendo en los últimos. Por ejemplo, Caral tenía más de 5.000 años. Otro, Sechín, dice que en el norte tiene más de 5.000 años también. O sea, esos primeros pobladores llegaron del Medio Oriente, se establecieron aquí, por eso sabían que el principio Dios creó los cielos y la tierra, ya están escritos en sus equipos también. Están escritos. No me dan. Hay que revisar a los cronistas, hay que revisar a los fuentes principales, hay que revisar a la historia que nosotros hemos tenido. Aquí tengo unos libros también para compartir. Por ejemplo, aquí está. Está Cazando mitos, un libro famoso, también escrito por Rafael Aita. Hay muchas cosas que nosotros no sabíamos, que nos han engañado, nos han falseado la historia, y aquí, eran mitos en sí eran mitos. Después, cuando nos damos cuenta, cuando fuimos a los verdaderos fuentes escritas, fuentes hemeróticas, o sea, fuentes ya sea en dibujos, pinturas, pero mayormente escritos, porque los cronistas escribían lo que habían visto, lo que registraron o
era contado por los incas, porque los incas y los españoles convivieron. No es que lo que nos dijeron, han exterminado a los incas y los españoles nos han impuesto su religión, nos han impuesto su idioma, pobrecitos los indiecitos, éramos explotados, humillados, pobrecitos, éramos trapeados en el piso. Eso es lo que nos han escrito. No era así en realidad, pero compartieron su historia, su cosmovisión, su vivencia, su civilización, su ciencia, el conocimiento que tienen los incas, los españoles, compartieron entre los dos. El quechua era una enseñanza obligatoria en colegio, en las universidades, tanto en San Marcos, la primera universidad de Hispanoamérica, segunda universidad fundada en el Perú, Huamanga, San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, después en Cusco, Arequipa, así sucesivamente, se llenó de universidades el Perú, México también, Centroamérica, y donde se enseñaba el arte, la literatura, el derecho, la ciencia, la lógica, la filosofía. Es la filosofía, lo principal que era, nos enseñaron allí en las universidades. Era el cerebro del mundo, España. América era el cerebro del mundo. Y nos despojaron de eso cuando llegaron los republicanos, los supuestamente libertadores, Simón Bolívar, San Martín. Pero rescatamos a San Martín. Bolívar es el que ha sido más. Sucre ha sido el peor que en lo que nos ha pasado en esta parte. Claro, pero esa es la historia que nosotros, que no sabíamos, pero hoy vamos a aprender. Después, es el esencialismo que se tenía que enseñar desde el principio. Es el fuente original de la filosofía. Y vamos a ir. Citamos, que tengo señaladitos. Vamos a citar. ¿Qué es la filosofía? Ya hemos definido un poquito, pero queremos saber el diccionario filosófico, ¿qué es lo que nos dice? Filosofía, según el griego, filios, amor, sofía, sabiduría, ciencias sobre las leyes universales. Escuchen bien, ciencias sobre las leyes universales a que se hayan subordinados tanto el ser, es decir, la naturaleza y la sociedad. ¿Comprendieron? Como el pensamiento del hombre, el proceso del conocimiento. La filosofía es una de las formas de la conciencia social. Aquí entra el veneno. Es una de las formas de conciencia social. No es conciencia social, estimados. Y está determinada en última instancia por las relaciones económicas de la sociedad. Esto es marxismo puro. Esto es un veneno que nos han metido en la cabeza. No es eso, sino lo que arriba define principalmente ese es ciencia sobre las leyes universales a las que se hayan subordinados tanto el ser, o sea, nosotros, es decir, la naturaleza también de la sociedad. No es conciencia social, o sea, cuando es en conciencia social, es un grupo que tiene su conciencia social, eso es falso, es la conciencia del ser de cada uno. Cada uno somos individuos independientes, con nuestra libertad, con nuestro libre albedrío, cada persona, pero sobre eso hay un ordenador, aquí dice ley universal, estamos subordinados a esa ley universal. ¿Quién es esa ley universal? ¿Quién estableció? El Creador, el Dios, omnipotente, poderoso, y hacía en otras culturas son con otros nombres. Por ejemplo, los incas conocían como Verajucha o Pachacamac, o también era, claro, Verajucha, Pachacamac. Así, cada cultura tenía sus nombres, sino que con el tiempo se perdió las cosas. Eso es lo que la filosofía nos trajo cuando Jesucristo nació. Comenzó a predicar su palabra. Él llevó la filosofía en sí, el logos. ¿Qué es el logos? El camino, la verdad. Por eso Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad, decía. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, mediante la verdad, ustedes serán libres. ¿Qué es la libertad? La libertad es una acción, pero razonable.
No es como otros piensan, es lo que quiero, hago según mis caprichos. El libre albedrío, es eso sí, el libre albedrío, esos son los caprichos, nuestros terquedades, nuestros antojitos, lo que queremos es lo que queremos. Eso es el albedrío. Pero la libertad es la acción razonable, basado en logos, basado en principios, basado en mediante leyes, en obediencia a los principios, a las leyes, a los mandamientos, y así a Amasúa, Amayuya, Majeya en los incas, pero eso es un resumen. Tenían más de 30 leyes o 30 mandamientos. Los incas era un prototipo también de la cultura judía que tenían 10 mandamientos y hasta hoy día eso subsiste. Es la filosofía en sí. Pero con el tiempo, ¿qué es lo que nos han enseñado? ¿Es una forma de la conciencia social? ¡Falso! ¡Falso, falso! Que determina las relaciones económicas, falso, falacia, falacia. Y seguimos con las citas de Rafael Aita. El esencialismo es el estudio de la esencia, el ser, lo que tenemos nosotros, nuestro alma, nuestro espíritu, en otras palabras. René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, están fundamentadas sobre logos. Están fundamentadas en logos. También la sabiduría en la Biblia es hablado para tener sabiduría. ¿Qué es lo que prima principalmente? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Dios, a Yahvé, al omnipotente, al todopoderoso, a Jesucristo. Es el temor, hay que tener temor en sus principios, en sus mandamientos, en sus leyes, en sus estatutos, en sus doctrinas, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es en sí la filosofía, estimados. Eso es amor a la sabiduría, amar a Dios sobre todas las cosas, amor, la búsqueda, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor a Jehová. No temor cualquier otra cosa. En primer lugar, temor a Jehová. Pero aquí, más adelante dice, logos. Logos también es mi ser, o sea, mi ser, mi esencia, mi conciencia. Eso es la sabiduría, la filosofía, que genera la palabra. O sea, mi conciencia, mi ser, mi razonamiento, mi existencia. Por eso dice, la existencia, la idea que genera la palabra, es la que categoriza, es la categorización de todo. Y esa idea, esa conciencia, mi ser, que está conectado con el espíritu, con el alma, donde fue procesado, donde fue ordenado, donde fue programado por Dios desde el principio, con el soplo cuando creó Adán y Eva. Ahí lo que nace. El ordenador nos ordenó, todo está en orden, nuestras manos, nuestros ojos, todo está en orden. Eso es la categorización de todo, o sea, ordenar todo. Razón consciente que genera la palabra. Eso es la razón consciente. En el principio era así, definido, así se estudiaba la filosofía. También aquí, creación de poner los nombres a todas las cosas. Por ejemplo, Adán puso los nombres a todos los animales. Eso es. O sea, cuando das nombramiento a unas cosas, a todas las cosas sus nombres, ahí estás generando su esencia, su personalidad, cada cosa. Estás dando su existencia, un reconocimiento. Porque sin nombre nada puede existir. Todos tenemos nombre. Todas las cosas tienen su nombre. Hay que asignarlo. Entonces, eso era desde la creación, una comparación también. Después, logos. Logos es Cristo en la Biblia. Logos es Jesucristo en la Biblia. Ya visto en la Biblia. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular de todas las cosas, estimados. Ahí está. Logos. En el principio del verbo.
sea, Logos, Jesucristo. Después, en él estaba la vida, eso carne, se nació de Virgen María, nació Jesucristo, ese es humano, Dios hombre, o sea, Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios. Estaba entre nosotros, vivió entre nosotros, hizo milagros, restauró familias perdidas, sanó muchos enfermos, nos devolvió la esperanza, nos devolvió la paz, nos devolvió, no sé qué más. Y cuando decíamos Nuevo Testamento hay muchas maravillas. Es la piedra angular. Si estudiamos las cosas sin Logos, sin Cristo, no tiene sentido. Si quitas a Logos, se desmorona todo. Así dice Rafael Aita. No tiene sentido una piedra que sustente el edificio. Todo el edificio se viene abajo. Por eso estamos así. La gente, todos los filósofos, después de Edad Media, en la época de Ilustración, de ahí para adelante, en la moderna, supuestamente la moderna, posmoderna, todo eso, todos los filósofos se han convertido en necios, se han convertido en necios, se han entontecido. Esa palabra cabe, para ustedes de repente no les cabe. Unas palabras se han vueltos ¿en qué? En ignorantes, porque no lo reconocen a Cristo como piedra angular. Se descarriaron cada uno por su lado y generó problema. Uy, lo que estamos viendo eso es, generaron problemas. Si quitas a Logos, se desmorona todo. No tiene sentido la vida, las cosas. Es una piedra que sustenta el edificio. Es un prototipo de eso. Ahora, pues, todas otras teorías son antilogos. Claro. Todas las teorías, otras teorías que lo principal que estamos nombrando nosotros, el logos, son antilogos. No toman, no toman en cuenta como piedra angular. No toman en cuenta como piedra angular. Lo tienen en la periferia. O sea, a logos, a Jesucristo, al ser divino, al ordenador del mundo lo tienen en la periferia, o sea, fuera de eso, de esos estudios, fuera de esas investigaciones, fuera de esos, en todas las cosas lo tienen afuera, lo despojaron. Por eso la filosofía es falseado cuando despojas un ser, un ente, una sustancia importante, la piedra angular que es Jesucristo, que es Dios, que es la ley universal. Cuando despojas de eso, se convierte en falaz, son lobo, se convierte, o sea, no es original, es falso. Entonces, todos los filósofos en los últimos tiempos nos estaban enseñando falacidades, falsidades, cosas que no son ciertas. Ya vamos a ver. La segunda persona, bueno, viendo ya con la doctrina de la iglesia ya, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Logos, es la sabiduría, es la sabiduría. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es comprado. Y es el tiempo que regresemos a eso, estudiar quién era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, el Salvador del mundo, el ordenador, el libertador del mundo, de los pecados, el que murió en la cruz, y no como cordero, o sea, como cordero murió en la cruz, y perdonó a sus enemigos, tuvo esa capacidad de perdonar a sus enemigos, trajo la paz, la libertad, la salvación. Así es, estimados. San Juan 1.1 de ese verbo, o sea, Dios
Jesucristo, vino en carne a esta tierra hace 2000 años. Entre nosotros estaba la sabiduría, entre nosotros estaba el Logos, entre nosotros estaba la sabiduría. ¿Y por qué no lo atendemos? ¿Por qué no prestamos atención? Y ese es el problema con el hombre. Estaba entre nosotros. También es la verdad, es la libertad. Según Juan capítulo 8, versículo 31-32, es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una libertad aparte de la verdad. Claro, aparte de la verdad. Eso es lo que genera. Sin verdad. Porque la verdad viene acompañada con la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice en Juan 8, 31-32. Ahí dice, ¿no? Porque es el primer. La verdad, la verdad es el que actualiza cada vez, para que seas libre. Si no conoces la verdad, no eres libre. ¿Cómo podemos ser libres si no conocemos la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la vida y la verdad, dice. Entonces, si conoces a Jesucristo en persona, si conoces espiritualmente a Jesucristo, eres libre. La libertad, o sea, eres capaz de actuar razonablemente. Ya no como antes, cometer pecados, errores, vivir en caos, en lleno de problemas, triste, infeliz. Entonces, eso es generalmente la filosofía pura en sí. Lamentablemente, Immanuel Kant criticó eso. La crítica a la razón pura que era, la deidad, Dios Todopoderoso. Pero ya después veremos a Kant. Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Bueno, aquí también logos, ¿no? Logos, también según origen griego, vamos a citar otra vez al diccionario filosófico, página 365, dice, mm, logos del griego es la palabra, es el pensamiento, es el intelección, es la ley. ¿Qué es la intelección? ¿Qué es la intelección? Si no me equivoco, aquí tengo intelección. No, no lo tengo. Pero intelección es un prototipo de razón. También es, no solamente razón, intelección es, aquí tengo una cita, vamos a sacar. A ver, un momentito. Es brillante este estudio. Es brillante este estudio. Mira, estimados. Aquí voy a citarlo a uno de los grandes. Vamos a ir un poquito. Vamos a ir desgranando las cosas. Vamos a ir desgranando. Que queremos profundizar un poquito, tema por tema. ¿Qué es la intelección? Intelección. Aquí nos va a iluminar. Intelección. A ver, un momentito. Pero ese es el prototipo de la razón. Aquí está. La palabra intelección proviene del latín intellectio unis, derivado a su vez del verbo intelligere. O sea, intelligere, que significa entender o comprender. Para que entiendas y comprendas, tienes que tener uso de razón.
Si bien la definición básica la describe como la acción y efecto de entender, ¿sí? Acción y efecto de entender su significado, ese logos. Su significado es mucho más profundo, rico que una simple captación superficial de información. Y un poquito vamos a profundizar significado, significado de intelección. La intelección implica un acto cognitivo superior que va más allá del mero registro sensorial o simple comprensión de datos. Se trata de un proceso activo que involucra la penetración en la esencia de las cosas. Ahí está. Es la penetración en la esencia de las cosas, el descubrimiento de las relaciones entre ellas y la formación de un juicio sobre su naturaleza y significado. Algunos aspectos claves de intelección, algunos aspectos claves es la abstracción, la capacidad de separar las características esenciales de un objeto o concepto de sus manifestaciones particulares. Después viene comprensión profunda, no se limita a la superficie, la superficialidad, sino se profundiza las cosas. Ya. Después, juicio, facultad de discernir y valorar la verdad o su falsidad de una proposición. Razonamiento, la habilidad de conectar ideas y llegar a conclusiones lógicas. Eso es en sí, eso es en sí intelección. Bueno, contexto histórico filosófico, también por un poquito vamos a citarlo algunos filósofos. El concepto de intelección ha sido fundamental en el estudio del pensamiento, especialmente en la filosofía. Aristóteles, por ejemplo, distinguía entre la intelección activa y la intelección pasiva. La primera era inmortal, ahí está, y eterna, ahí está Dios presente. En otras palabras, es Dios. Es la que ilumina las formas intangibles. Mientras que la segunda, o sea, es lo que ilumina las formas intangibles, es lo que ilumina nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra visión, nuestro entender, nuestra forma de hablar, es el que ilumina nuestro carácter, nuestra personalidad, es el que ordena, es el que nos hace regresar para que estemos derechos. Mientras que la segunda, ligada al cuerpo, es la que recibe estas formas. Claro, es el que recibe. El cuerpo es lo físico, lo material. Recibe toda esa orden y para que actuemos correctamente, para que seamos, por eso, en nuestro accionar hay que hacerlo de manera correcta, sabia, inteligente, sin equivocarnos, sin irnos por otro lado o por los a siniestra diestra. Eso es. En la filosofía medieval, la intelección fue un tema central en las discusiones sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre la fe y la razón. Por ejemplo, em, eso, este filósofo Tomás de Aquino, bueno, Santo Tomás ya fue después fue canonizado, tuvo una influencia, recibió unas influencias, grandes influencias de Aristóteles. Entonces, Aristóteles conserva la intelección como la facultad superior del alma humana. Ahí está, capaz de alcanzar la verdad divina a través de la razón. Eso es lo que hablaba Aristóteles, a través de la razón. ¿Pero qué es la razón? La razón es el logos, es Dios, sí, a través de la verdad divina, alcanzar la verdad divina a través de la razón. O sea, sabiduría. Pero ¿cómo vas a alcanzar la verdad divina? Con la guía de Dios, con la guía de doctrina, los principios de Jesucristo, el Dios mismo, con sus mandamientos, porque es el camino que nos da. ¿Cómo debemos alcanzar eso? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, teniendo miedo a sus principios, cumpliendo sus mandamientos. Así así se alcanza la verdadera intel- intelección. El intelecto es la parte más noble del alma humana. Claro, es la parte más noble. Santo Tomás de Aquino eso es lo que decía. Entonces, en resumen, la intelección es mucho más que un simple acto de entender. Es un proceso profundo y complejo. Claro, porque es espiritual. Tiene que ver con la parte de espiritualidad, lo divino, que nos permite acceder a la esencia de la realidad.
a la esencia de la realidad, construir por qué las cosas pasan, con un conocimiento significativo del mundo que nos rodea. Claro, ahí recién vamos a comprender de las cosas que pasan, del significado del mundo que nos rodea. Recién vamos a verla ahí, ¿no? Entonces, estoy sacando de un diccionario. Este diccionario es un buen diccionario también. Una página que se llama Biblia Todo, pero tiene diccionario, tiene comentarios bíblicos, hay varias cosas, ¿no? Entonces, es muy importante centrarnos en estos porque eso era en el principio. De esta manera se estudia la gente, la filosofía, no como lo que hoy nos enseñan otras cosas que no tienen, para mí no tienen validez. Así es, estimados. Continuamos. La filosofía es la ley universal, ya habíamos dicho, es la base del mundo. Es lo que comprendían, claro, también en Grecia, en Atenas, en la antigüedad así era considerado la filosofía. La ley universal es el que rige, o sea, base del mundo. Sin ello todas las cosas caen, no tienen sentido, no tienen sustento. Por eso decía Heráclito, todo se ejecuta según el logos. Ahí está. Según logos, eterno, universal y necesario. Era necesario. Heráclito comprendía todo eso. Todos se ejecutan según logos. Eterno, universal y necesario. Hegel, Wendelbank, Trosberskoy y otros filósofos a logos le consideran como la razón universal. Ahí está, la razón universal. Platón y Aristóteles, ley del ser y principio lógico. Ahí está, ley del ser. O sea, ley del ser, de nosotros, de los entes. ¿Qué leyes están en la sociedad? O sea, ley natural en otras palabras, la ley natural. Heráclito. Esta discusión comienza, ahí se divorcian, ¿no? Heráclito y Parménides comienzan a una discusión, a un debate. La discusión es la naturaleza del ser. ¿Qué es dónde se encuentra la naturaleza del ser? Heráclito. Heráclito decía, es la inmanencia, mientras Parménides decía, trascendencia, es el que trasciende, es el que está más allá. Ahí comienza la lucha, ahí comienza a despojarnos de lo que era verdaderamente la filosofía. ¿Qué dice? ¿Qué dice Parménides con la trascendencia? ¿Qué era la trascendencia? Aquí está, lo trascendental. Trascendere, traspasar, ahí está. En la escolástica equivale a sopra, sopra categorial. En otras palabras, son manifestaciones trascendentales del ente. Son más amplias por su extensión que las categorías tradicionales de la filosofía escolástica. Forma y materia, acto y potencia, etc. expresan propiedades universales suprasensoriales del ente que llegan a conocerse intuitivamente con anterioridad a toda experiencia. Claro, antes de la experiencia. Es el que, es el que preside la experiencia. Eso es. Eso es en sí la trascendencia, con anterioridad a toda experiencia. Según la escolástica, los tres trascendentales básicos en total son 6. Designan unidad, relación de ente consigo mismo o identidad del ente, verdad, confrontación del ente en el espíritu infinito o comprensibilidad del ente en la razón divina. Ahí está. Bien, confrontación del ente con la voluntad infinita o finalidad del ente condicionada por la voluntad divina. Ahí está. Los primeros en hablar de los trascendentales fueron Alejandro de Ales, escolásticos franciscanos realistas, siglos XII, XIII, Alberto Magno, San Tomás de Aquino,
El término trascendental se introduce más tarde en el siglo XVI y también corresponde a un periodo posterior. Entonces, eso era lo trascendental. En resumen, trascendental es la suprema, equivalente a supracategorial. Es el que traspasa, es el que está más allá. Es el mundo metafísico, el mundo ideal. Lo que dice también este otro filósofo, Platón. Pero mientras la inmanencia, ¿qué es la inmanencia? Es lo contrario, es el mundo de las ideas. Lo contrario es la inmanencia, es lo contrario. Ahorita vamos a leer qué es lo que significa inmen. Está. Inmanencia. Uno de los conceptos centrales de la filosofía especulativa tradicional de las escuelas idealistas contemporáneas. Por su sentido, el término de inmanencia arranca de Aristóteles, en su significado literal. Fue aplicado por primera vez en la escolástica de la Edad Media. La concepción moderna de inmanencia se debe a Kant. Claro, Kant, a ver, define cómo, a ver. La inmanencia, a diferencia de la trascendencia, designa permanencia. Ahí está. De algo en sí mismo. La crítica inmanente es la crítica de una idea. Claro, ahí está entrando de un sistema de ideas que aparte de las propias premisas de la idea o del sistema dado la historia inmanente de la filosofía, constituye un enfoque idealista de la filosofía como proceso determinable exclusivamente por sus propias leyes, excluyendo todo influjo de la economía, la lucha de clases, de las formas de la conciencia social, sobre la evolución del pensamiento filosófico. Ahí está. O sea, en otras palabras, la inmanencia ya comienza ya con ese cuento de la dialéctica, de lucha de clases, materialismo histórico, materialismo dialéctico, histórico. Con ese cuento ya viene la inmanencia. Entonces, por eso la crítica inmanente es la crítica de una idea, de un sistema de ideas. O sea, está criticando al idealismo. Recuerden que el idealismo en sí es lo más maravilloso que puede existir, que nos haya ocurrido en la vida, donde podemos describir detalladamente cómo se funciona, cómo viene, cómo son las cosas en el universo, en la tierra, en la historia, detalladamente. Es un mundo de las ideas, o sea, idealismo es en sí, en otras palabras, el idealismo es lo que ordenamos todo, o sea, es el que tiene autor, creador de las cosas, pero la inmanencia no dice, es el estatismo en sí, porque comienza a contradecir, comienza ponernos en lucha de clases, dice, ¿no? Conciencia social. Esos términos venenosos nos han metido, pero lo principal aquí era la trascendencia, naturaleza del ser. Así era, así es el ser. Su trascendencia es así, es directamente conectado con el Dios. Tomás de Aquino habla también en cuestiones libres, algunos puntos principales, pero este punto vamos a ver para otro día. Temas de libre albedrío, todo eso, vamos a ver por otro momento. Seguimos citando a Rafael Aita. También habló Joan Anselmo sobre la trascendencia y la inmanencia. Él también se trató de ver como filósofo cristiano, católico, él también escribió sobre la trascendencia, pero él tenía que defender la trascendencia. Esa es la filosofía en sus tiempos. Entonces, Anselmo era otro filósofo, también defensor también de la doctrina cristiana, del catolicismo generalmente. Entonces, ahí tenemos que notar bien que la filosofía era enseñado de otra manera en sus tiempos. Era enseñado en su sentido original. Mira, con el tiempo nos han enseñado, nos han falseado. Entonces,
Giordano Bruno, también primer plantista o materialista, ¿qué es lo que dice él? Después viene Baruch Spinoza, plantistas o materialistas, o sea, ellos comienzan a meter eh, lo materialismo en la filosofía, despojando lo ideal, lo supremo, lo universal, lo divinidad. En vez de eso, lo ponen muchos semidioses o materiales o cosas, ¿no? Cosas, materias, que son extrañas, comienzan a meter ahí. Por eso son los primer panteísmo o materialismo. ¿Ya? El materialismo ha hecho tanto daño a la filosofía. No deberían haber puesto el materialismo. Pero en la edad moderna, ¿qué es lo que pasa? Hay un pugna del idealismo, platonismo, el tomismo. ¿De qué? Hay una pugna. Nuestra esencia está en la idea. Claro, nuestra esencia, nuestra forma está en la idea. Eso es lo trascendente. Eso es lo trascendente. Mientras está, claro, en lo inmaterial. Entonces, eso nos da mayor libertad para seguir descubriendo las cosas. Hace tiempo habríamos descubierto el espíritu, el alma, pero lamentablemente los materialistas niegan la existencia del alma, el espíritu. Queda, quedamos retrasados, no avanzamos, seguimos en lo mismo. Entonces aquí vamos a seguir con las citas de Rafael Aita. Esencialismo versus corriente materialista. O sea, en la edad moderna comienza a entrar corrientes materialistas, pero con otras denominaciones, ya, con otras variedades, con otros sazones. Materialista, la esencia está en la materia. Y eso es lo que sostenían los materialistas. La esencia está en la materia, en lo material, no en lo ideal. Recordemos que la esencia, o sea, comienzan a despojar a poco la esencia en lo material. O sea, la esencia está en lo material y es dinámica, cambiante o sea, va contra la esencia más bien. ¿Cómo va a estar la esencia, el alma, la vida, el mundo de los ideas en lo material? Nada, nada, no tiene sentido. Más bien, la esencia está en lo ideal. Eso ideal lo mueve lo material. Y es dinámica, cambiante contra la esencia. Por eso dice que cuando la esencia está en la material, es el que, es el que cambia las cosas contra la esencia, porque no es, o sea, esto va contra el esencialismo. ¿Qué era el esencialismo? Generalmente hay una ley universal, ley natural, donde ya las cosas tienen que estar ahí encajado, donde tienes que obedecer esa ley, ese principio, que era también la doctrina cristiana. Ya estaba escrito también en la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso era en sí el esencialismo, la ley natural. Ahora, viene el darwinismo. ¿Qué es lo que dice? Aquí comienza a dar al idealismo muchos golpes, comienza a contradecir, pero con cosas que no son ciertas, con la evolución que cuestiona todo, la perennidad del ser. Ellos dicen que el ser es eterno, la materia es eterna, es infinito, es la perennidad del ser. Eso es lo que comienzan a hablar con el evolucionismo. En vez de simplemente de una especie comienza a evolucionar, otra especie cambia, hay un cambio a través del tiempo. Eso es lo que manifiesta el evolucionismo. En cierta especie, el hombre también ha evolucionado de tal especie. Pero el idealismo, con Descartes, con Hegel, con fenomenología, claro, escribió Hegel con fenomenología del espíritu. Con todo ello, idealismo va
va quedando en su momento. Claro, fueron desarrollados, tocados bien, tratados en su tiempo. En Edad Media estaba mayormente, pero después comenzó el abandono. El idealismo uh, recibe varios ataques, golpes, diríamos, así dice Rafael Aita. Carlos Marx dice, la religión es el propio del pueblo. Eleva el materialismo al rango de ciencia. O sea, el materialismo es científico, le convierte en materialismo científico. Eso es un falso, eso es toda falsidad. No debería ser el materialismo como la ciencia. Tampoco la ciencia no debe simplemente investigar cosas visibles, cosas tangibles. Eso no debe, eso los filósofos de la ciencia lo que han impuesto eso. Los filósofos de la ciencia, la verdadera ciencia, también tiene que investigar cosas inmateriales, cosas intangibles, como el alma, como el espíritu, como las ideas, el mundo, los sueños, el mundo de los... O sea, en eso tiene que ocuparse, pero aquí comienza a contradecir las cosas. El materialismo se convierte en ciencia, dice. ¿Sí? Lo anterior que era el ser descriptivo, ya, la historia, las cosas, se estudiaban de manera descriptiva, mayormente la historia. Pero la filosofía explicaba el mundo de esta manera, de manera descriptiva. Pero con el Carlos Marx llega, la filosofía es predictiva, lucha de clases. Es lucha de clases en cada momento. En la historia hubo esto, lucha de clases, lucha de contrarios. La dialéctica, la negación de la negación. Son formas dialécticas, claro, venían desde Heráclito. Toda esa forma de pensar. Pero a poco, con el tiempo, comenzaron adoptando y se oficializó con Carlos Marx. Y eso es lo que nos ha hecho tanto daño a la filosofía. No se debe estudiar esas cosas sin la supervisión de un experto en este tema. Mira, cómo el engaño comienza a entrar a poco. Entonces, Carlos Marx es lo que dice, es predictiva ya. O sea, se convierten en medio profetas, diré. Yo digo profetas porque hablan muchas cosas, lo material, lo visible, no queremos lo ideal, no queremos lo que el espíritu, el alma, se lo ponen a otro lado. ¿Por qué tienen miedo a investigar esos temas los científicos, los materialistas? ¿Por qué tienen miedo? Tienen que investigarlo. En Rusia, en muchos países, se ha estudiado, se ha investigado, se ha descubierto el alma, el espíritu, inclusive viajaron al cielo, descubrieron el cielo. Pero ocultaron lamentablemente todas esas cosas, todos esos descubrimientos, ocultaron. ¿Por qué ocultan? ¿Por qué tienen miedo de investigar cosas invisibles, el mundo, las ideas? ¿Por qué tienen miedo? Es que no quieren reconocer sus mandamientos, no quieren vivir lo que nos han puesto los principios, las leyes, no quieren obedecer. En otras palabras, no quieren reconocer al Creador. Por eso no quieren hacer sus investigaciones con esa, o sea, el piedra angular es lo ideal, el verbo, el logos, sabiduría, Dios, Jesucristo. No reconocen eso. Nos despojaron. Aquí están despojando de la filosofía, están despojando de la sabiduría. O sea, la filosofía se está quedándose simplemente con filos, sin sabiduría. Cuando quiera amor a la sabiduría, en vez que pongan la sabiduría, sigan investigando la sabiduría, ¿qué cosa comienzan ya a estudiar? Otras cosas. Aves, cuadrúpedos, animales, materia. Todo eso comienzan. Entonces, cosas inertes, en vez que seguir al Creador, al Dios, al Omnipotente, a un Todopoderoso, a lo ideal. Ahí viene el problema. Y nos va a generar un montón de problemas después de todas estas cosas. Tanto que lucha de clases, revoluciones tras revoluciones, como marcha la sociedad, es lo que nos van a enseñar. Predice la historia, los acontecimientos. El idealismo queda en segundo plano. Imagínense, así nos iban despojando, estimados. A poco nos iban despojando. Y tal caso que les dio, el idealismo queda en segundo plano, pero le da herramientas a otras
especializadas, disciplinas, estudios, ciencias, llamaría también, a herramientas, a otras humanidades, herramientas a la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. Recordemos que la psicología en el principio era el estudio del alma, pero después, cuando viene el materialismo, no, alma, saquen ese alma, ese estudio del alma, pongan mente, o sea, materia, solamente materia nada más. ¿Qué es un seso en el mente, el cerebro? Es simplemente son conexiones con ciertos circuitos entre proteínas, ahí están. Es, lamentablemente nos han metido, nos han falseado con eso la filosofía. Estudia en mente, esos comportamientos, cómo en relación a su personalidad del hombre, en relación a eso, todo materia, materia. ¿Y dónde está lo ideal? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la fenomenología? ¿Dónde está el idealismo? ¿Dónde está la metafísica? ¿Por qué el hombre se comporta así? Por eso se desviaron. Por esa razón se desviaron, estimados. Comenzaron a adorar, a hacer. Por eso se convirtieron en necios, dice en la Biblia, ¿no? Queriendo ser sabios, se convirtieron en necios, o sea, en tontos, en cobardes, en lo vil del mundo, en ignorantes, en falseadores, en delincuentes, en... Ya, ¿qué palabras poner? Yo no sé qué palabras ya poner. Y todas las humanidades para trabajar con grupos humanos, imagínense. Están haciendo experimentos, grupos humanos. ¿Qué es lo que pasó con el nazismo, con Mussolini, aquí en América, con los grupos revolucionarios terroristas, señor Lominos en Perú? ¿Qué es lo que pasó? Experimentos, grupos humanos en, en términos científicos. Términos científicos, ¿qué es de ciencia va a tener esto? Términos científicos, dice. Nada de ciencia tiene esto. Para mí y para muchos intelectuales, como mi persona, otros investigadores, sin el mundo ideal, idealismo, sin la metafísica, no existe la ciencia. Sin eso es cualquier otra cosa, es pseudociencia, cuentos chinos o cuentos guantinos, no sé. En mi país, un montón de cosas podemos decirlo. Y después dice aquí, en términos científicos, con una visión materialista. Ahí está lo grave, lo grave de las cosas, con una visión materialista. ¿Y dónde está el mundo ideal? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está? Despojaron, lo metieron lo material. Y es el problema. Ahí comienza el problema. Con una visión solamente materialista. ¿Y dónde está el idealismo? ¿Dónde está la metafísica? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el fenómeno? Es el estudio de la historia, o sea, en el Perú tiene enfoque marxista de lucha de clases. Claro, por eso la historia ha sido falseada, porque la filosofía ha sido falseada, estimados. Por eso los historiadores, con este parámetro, con esta fórmula, con con este molde, estudian la historia y falsean la historia. Otros, otros de manera conscientemente, otros de manera inconscientemente, otros sin querer, otros obligados, no sé, pero ya está metido en la cabeza de los historiadores, de los docentes, de todo. Esta basura está metido, está contaminado. Nos despojaron de la originalidad que era el idealismo, que era la metafísica, que era el logos principal, el que sostiene la piedra angular de la historia de la humanidad. Claro, sigue siendo, pero ellos no lo reconocen. No lo reconocen. Eso debería ser el estudio en sí para permanecer inconstante. El movimiento, cambian con el tiempo las cosas, y eso es lo que están proponiendo, eso es lo que están enseñando en las universidades. Cambia el sexo, cambia el otro,
que cambia, no, que la cultura te cambia, que tu familia te cambia, que el contexto te cambia. No se debería de enseñar esas cosas, sino la esencia, lo ideal, lo divino, los principios permanecen estáticos. Es universal para todos, para nosotros, a través del tiempo. No se debe cambiar. No debemos cambiar. Cuando cambiamos las cosas, nos convertimos en corrupción, en degeneración, en caos, en anarquía. Imagínense. Entonces, el estudio de la historia en Perú tiene enfoque marxista de lucha de clases. Claro, de hecho, por eso es lo que heredamos de esas épocas. ¿Dónde comenzó esto? Supuestamente con iluminismo. Para mí el oscurantismo ingresó con estos temas, no el iluminismo. No el iluminismo. Época, épocas iluministas, dice. ¿Qué son los iluministas? Oscurantismo entró, mejor dicho, oscurantismo entró. Las tinieblas entró con esto. Más antes había iluminismo en la Edad Media, donde se estudiaba a los filósofos griegos, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, se estudiaba al tomismo, Santo Tomás de Aquino, un filósofo principal, a San Agustín y muchos otros filósofos que podemos nombrarlo, que sí defendían lo divino, el logos, lo metafísico. Eso era nuestra esencia, lo nuestro, pero a través del tiempo, con el tiempo, nos despojaron. Aquí vienen más cosas. Y vamos a simplemente nombrarlo brevemente, porque tiempo nos ha ganado. Más adelante, Rodolfo Carnap hace un análisis lógico-matemático del idealismo. Y se da cuenta que Hegel, Kant, Descartes, o Hegel, Kant, Descartes, es falaz. Mira, falaz dice que es Hegel, Kant, Descartes, claro, también ya estaban contaminados, ya un poquito, ya estaban entrando, y la semántica retórica refleja el campo de la metafísica, o sea, ellos lo delegan al campo de la metafísica. Nosotros sabemos que la metafísica es la pura, la verdad, porque es la lógica matemática. Mira, este hombre, Carnap, tiene que cuantificar las cosas. De esa manera no se estudia la ciencia, la verdad de la ciencia, no se estudia de esa manera. Porque en la lógica matemática no tiene sustento. Así decía. Un ataque total para el idealismo. Matemáticamente no se estudia así de esa manera la filosofía u otras ciencias. Pues hay la semántica, la retórica, o sea, la semántica sí era los significados, la retórica, en el principio sí era eso, era en sí, tenía que poner ahí funcionaba, por ejemplo, ahí viene el tema de lógica, de esa manera antes era, pero aquí, cuando lo meten, análisis lógico matemático, ¿y cómo van a temas sociales, las cosas? No se debe meter en un número todas las cosas. No se debe meter en números. Cuantificar eso es perverso. Sino dejarlo lo que era en el principio. En el principio se estudiaba con otro, de manera libre, pero basado en la razón, basado en la filosofía, la sabiduría, basado en la retórica. Generalmente era descriptiva las enseñanzas, las investigaciones, los tesis doctorales, y hacían, pero con el tiempo, ¿cómo quieren cuantificar? Por eso hay enfoque cualitativo, cuantitativo, toda esa basura nos han metido en la universidad.
debería ser lo natural como era en el principio, lo cualitativo, lo semántico, lo retórico. Así tenía que ser en el principio. O sea, así tiene que ser como en el principio las enseñanzas. Mira, hasta dónde nos han engañado. Después Martin Heidegger, con el existencialismo, Kierkegaard, Jean Paul Sartre, niega la esencia. Niega la esencia, mira. La experiencia precede a la esencia. O sea, yo construyo mi ser. Mi ser es la consecuencia de mis acciones. ¿Hasta dónde han llegado estos imbéciles? Disculpen la palabra. ¿Hasta dónde han llegado? Mira, dice que niega la esencia. O sea, cuando niegan la esencia, están negando la existencia de Dios. Están negando el alma, el espíritu, lo ideal, lo absoluto. Niega la esencia. La experiencia precede a la esencia. Imagínense. O sea, con la experiencia yo construyo mi ser, dice. Esencia o ser. Yo construyo mi ser con mi experiencia. Mi ser es la consecuencia de mis acciones. O sea, con mis acciones. Por eso, aquí nacen esos constructivistas, los estructuralistas, que dicen que la sociedad nos forma así. O sea, la sociedad, la familia, donde vive eso es lo que te forma tu esencia. Así no deberían ser las cosas. Se tiene que serlo. No. Más bien, la esencia es el que precede la experiencia. O sea, tenemos que adecuar nosotros a la esencia, a lo divino, vivir conforme a sus enseñanzas, sus principios, sus estatutos, los leyes naturales, no adecuados a la corrupción. En otras palabras, la corrupción, o sea, el libertinaje, el caos, la anarquía, es lo que los forma, eso es la esencia, están diciendo. O sea, esa experiencia forma nuestra esencia. O sea, una esencia corrupta, una esencia degenerativa, una esencia de podridumbre, una esencia de cambio de sexos, una esencia de... No sé qué palabras ponerlo. Esto es lo venenoso que nos enseñaron en las universidades. Después dice, todo el esencialismo y el logos y el idealismo y el mundo de ideas recibe otro ataque, un ataque con con el existencialismo. Solamente velan por su existencia y no quieren velar por su alma, no quieren velar por la benignidad de la humanidad, de su ser, de su contorno. Rompido por Sartre era un corrompido, degenerado sexual era Sartre. Ya, es otro momento vamos a sacar su biografía. ¿Ya? Y aquí dice, desarrollando por Simón de Beauvoir. Recordemos Simón de Beauvoir, no sé, no puede pronunciar bien su nombre. Es uno de los precursores, unos intelectuales, filósofos, diremos, no, ya no filósofos, es una falaz eso, decirlo. Es uno de los que ha inventado el término ismo, feminismo. Escuchen bien. ¿Y qué es lo que atrae a la sociedad? El caos. Más bien entre familia nos hacen pelear. No, yo soy el más superior que el hombre. Las mujeres son las que tienen que empoderarse. No quieren tener hijos, no quieren embarazarse. Usos de anticonceptivos. No, mejor cambiemos de sexo, mejor. Yo quiero ser varón, no, ya no quiero ser mejor mujer. Etcétera, etcétera. El patriarcado, que el otro, no sé, etcétera, etcétera. A esas basuras nos han metido en la cabeza. Simón de Beauvoir. El Fernandino de Saussure, otro, una semiótica, o sea, análisis de símbolos, donde el símbolo es la esencia. Imagínense, o sea, la esencia es el símbolo, lo material, lo externo. No nuestro alma, nuestro ser, nuestro entorno, lo que era al principio, no lo que era en el principio
los mandamientos, las leyes que nos tienen que llevar como derecho. Otro momento vamos a también desenmascarar el derecho. El tema del derecho está contaminado también con estas disparates, ¿no? Con estos disparates de pseudo filosofía. Eso eran los símbolos, o sea, con eso cuando ven los símbolos, esos símbolos son los que nos han inculcado para que nos comportemos así. Y eso es lo que enseñan en las universidades de comunicación, los periodistas también están contaminados con esa. Ya no digo la palabra. Me dijo va, ve. Entonces, la publicidad, obviamente, todo eso está. Mira, qué cosas nos han. Por eso era necesario la esencia, el logos, lo que tenía que ordenar. Eso mismo habríamos seguido desde el principio para no estar en estos problemas. Y después dice, ya que es Derrida también, la apariencia es la esencia. Mira hasta dónde hemos llegado. La apariencia es la esencia o la sustancia, el accidente, o sea, apariencia es la esencia. Por favor. Ya no la sustancia, el accidente, lo que decía Tomás de Aquino. Claro, la sustancia sí es la esencia. El accidente, Tomás de Aquino. Ya, más adelante tocando un poquito, porque eso es la filosofía profunda, esto. Hay que tocarlo con tiempo. Y otro ataque. Por ya que es Derrida, estos filósofos, Susor, semiótica, análisis de símbolos, entonces, o sea, el ser, la esencia está en ataque, el Dios está en ataque aquí, no están despojando. Hace tiempo ya lo habían sacado y nos metieron cosas. También Levi Strauss, también, Levi Strauss, el antropólogo, sostiene que también dice que ya que es Lacan, también, el antropólogo Levi Strauss, también el otro filósofo, Jacques Lacan, el psicoanalista y psiquiatra, este era también en campo de la psicoanálisis, psiquiatría, aplicaron estos principios materialistas. Por eso no pueden resolver los problemas. Cuando viene un enfermo psicológicamente está afectado y no pueden resolver problemas, que ellos ven lo material nomás, no ven lo mundo ideal, lo mundo espiritual, la esencia, no, lo sacaron hace tiempo, pues, ¿no? Eso es el problema. Se lleva al lenguaje, análisis de textos. Claro, más adelante lo llevaron a análisis de textos también. O sea, todas las ciencias, las universidades están contaminadas con este veneno. Con los filósofos antilogistas, antitomistas. Llega el posmodernismo que dice relativista, donde todo es relativo, no existe la verdad. En el mundo académico es el que prima actualmente, estimados. Experiencia de los filósofos en el siglo XIX. O sea, ha sido golpeado duramente el idealismo, el esencialismo. Nos han despojado de la verdad que en el principio se estableció. Por eso, pues, muchos estamos así. Lamentablemente, por eso estamos así, pues. ¿Cómo está nuestra política? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo están los congresistas? ¿Cómo están los gobernantes? ¿Cómo están nuestros empresarios? ¿Cómo están nuestras familias? En la calle hay delincuencia, hay robo, hay estafa, hay esto, el otro, problema por aquí, por allá. Claro, si hubiéramos seguido el principio de la sabiduría, el logos, la existencia, el ordenador del cosmos, el universo, lo metafísico, el mundo del idealismo, todo eso hubiéramos solucionado hace tiempo. Hace tiempo lo hemos solucionado. Ya. Seguimos. El golpe a logos queda, seguimos citando a Rafael Aita, el golpe a logos queda fuera de la academia. Claro.
un golpe al tema de logos. La verdadera filosofía queda fuera de la academia. Y no nos enseñan ya no filosofía, otra cosa, cualquier otra cosa ya, lo materialismo. Porque el esencialismo se ha quedado con Tomás de Aquino. Claro, tampoco no hubo intelectuales, filósofos que han seguido a Tomás de Aquino. Más bien, del otro lado, un grupo de filósofos han estado trabajando en el materialismo, hasta el positivismo, claro, un montón de ismos, claro, Escuela de Viena, Habermas, Jürgen Habermas, que la academia que la academia ha relegado el esencialismo y la religión a un lado, a lo personal, a lo privado. Y ese es el problema. Tampoco nosotros no, claro, por eso estamos aquí nosotros. Hoy sí, ha llegado el momento de desenmascarar, momento de contradecir, refutar, botar un tacho de basura a estos filósofos. Yo no llamaría filósofos, son cualquier charlatán para mí. Escuela de Viena, Jürgen Habermas, que la academia de... ¡Qué terrible! Muchas personas buscan a estas corrientes, como el materialismo, liberalismo, etcétera, etcétera, porque también la iglesia no se preocupa en academizar todos estos conceptos. Pero la doctrina de la iglesia han sido relegados al ámbito personal, la religión, la esfera privada nada más, en lo particular como una especie de tabú. Claro, cuando hablamos de ese tema, es religioso, metafísico, nos desprecian, pero ¿por qué no nos paramos firmes? Hay que pararnos firmes para otra vez sacar esa basura y devolver lo que era en el principio. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Los cristianos, principalmente, con la Biblia en la mano, con los tratados filosóficos desde el principio, con esos pararnos firmes, decirlo, aquí estamos para otra vez recuperar nuestro sitio. En principio, lo que fue establecido era el tema, lo ideal. En la universidad, en la economía, en la sociología, antropología, psicología, etcétera, 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 prima el materialismo. Es el primer hermano que es el existencialismo, el materialismo, existencialismo. Ya con otros nombrecitos, pero es el mismo materialismo que están actualmente, es el mismo. La ley natural es cosa obsoleta para ellos, como logos, conciencia, que queramos, de edad media, ¿no? No se quieren porque los libros están ahí, pero los tomistas brillan por su ausencia. Claro, nosotros brillamos por los que defendemos lo ideal, el idealismo, lo metafísico, brillamos por nuestra ausencia. Eso está mal. Tenemos que retornar a nuestros principios. Es lo que fue el comienzo, para que las cosas nos vayan bien. Aquí vamos a tomar a todos. Tenemos que tumbar a estos personajes. Tenemos que contradecir, refutar todos estos personajes que tanto daño han hecho a la sociedad, que en vez de mejorar nos han llevado a caos, a una anarquía, a una destrucción. Para mí no son filósofos, son para mí cualquier cosa, son charlatanes, charlatanería, un pseudo filósofos, pseudo intelectuales, no sé, cuando despojaron la sofía, la sabiduría de la filosofía, lo que era el absoluto, la ley universal, todo aquello, lo divino, el verbo, el logos, cuando despojaron, para mí ya no son filósofos. Cualquier otra cosa puede ser para mí. Carlos Marx, Martin Heidegger, Soren Kierkegaard, Miguel de Unamuno, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Fernand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Escuela de Viena, Jürgen Habermas, y entre otros filósofos. Todos estos hombres nos han engañado con el tiempo, y así inconscientemente, nos han dicho todas las falsidades. No nos han enseñado la verdadera filosofía, sino otra cosa. Nos han enseñado libertinaje, el materialismo, que nos han
En otras palabras, nos han corrompido en vez de mejorar la vida. Por eso la sociedad está contaminada con estos filósofos. Tantas cosas, el relativismo, el estructuralismo, ismos, no sé. Estas cosas nos han hecho tanto daño en la sociedad. Hay que dejar a estos hombres. Regresemos a lo principio, que era la sabiduría, amor a la sabiduría, amor a la verdad, al logos, el principio, el fundador, el ordenador del mundo, del cosmos, el Dios todopoderoso Jehová, Yahvé, Jesucristo, todos aquellos, los intelectuales, los verdaderos filósofos, tienen que defender eso. El idealismo, lo metafísico, la ley universal. Eso era desde el principio, pero cómo nos despojaron con el tiempo, nos han engañado, nos han relegado a un lugar. Es el tiempo de regresar al principio, estimados amigos. Para terminar, Aristóteles y Tomás de Aquino, solo los dos quedaron. ¿Y dónde estamos nosotros? Ya estamos aquí, ya llegamos, estamos aquí. Heme aquí también, yo también me somo. Digan, yo también me somo. A todos esos filósofos disparates, pseudo filósofos, estamos a contra esa refutar. Y aquí estamos para levantar nuestra banderita de lo que era el principio, la sabiduría, el logos, el ordenador del mundo, el principio, el pachayachachi, o la verajucha en los incas, ¿no? O la pachacamac. Todos aquí los primaba el principio, la sabiduría, es el temor de Dios. Eso era en el principio. Regresemos a lo principio y nos irá bien en la vida. Les invito a todos ustedes para que iluminemos otra vez este mundo de las tinieblas con el iluminismo. Ese iluminismo era oscurantismo en sí. No era el iluminismo lo que nosotros queríamos, lo que nos han hecho creer el iluminismo. No era, sino hemos entrado a un oscurantismo. Otra vez hay que llevar la luz que es el logos, la filosofía, el amor, la sabiduría, es Jesucristo, Yahvé, Jehová, ahí está su palabra también. El más principal, el libro más principal, sus mandamientos, la Biblia, conjunto de libros escritos, y hay que reconocerlo, aunque no nos guste, regresemos a ese ordenador del mundo, al cosmos, al ordenador del cosmos, regresemos a ese principio y la sociedad marchará bien. Obedezcamos sus principios, sus mandamientos, sus leyes. Es el ordenador del mundo, es el principio, la ley universal, la ley natural establecido por Dios desde el principio, y tenemos que ir siempre en ese corriente, por ese camino. Por eso dice Jesucristo, yo soy el camino y la verdad. O sea, nadie viene por mí. O sea, a través de Jesucristo vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Qué es la libertad? Es la acción razonable de las personas. Acción correcta. El buen camino que lleva la vida en esta tierra, la vida en abundancia, en paz, en otra vida, la vida también, vida eterna. Por eso nosotros vamos a creer, tenemos que creer en otra vida, en el alma, en el espíritu. No somos un mero material, desde la concepción materialista, que no hay que echarlo fuera, esa concepción materialista. Hay que aceptarlo, que nosotros no somos carne y hueso nada más, sangre. Hay más allá otro, que es el profundo, que es el mundo de las ideas, el espíritu, el alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que revalorar, lo que nos han despojado. Hay que ponerlo ahora en su lugar. Despojemos. Hay que votarlo a los impostores, a los que estaban soplantando, a los usurpadores, a los pseudofilósofos, que nos han hecho creer que esto era así, que funcionaba así. ¡Mentira! Mentira. No era así en sí. Nos han engañado. Así es, estimados. Con esto termino. Ya la próxima regresamos con otros comentarios. Bueno, esto
Esto en sí es para un libro, ya yo lo estoy escribiendo el libro, ya pronto saldrá, aquí a un fin de mes, un libro brillante. Voy a profundizar un poquito más porque aquí, para ganar tiempo, hay que leer también un montón de literatura para mejorar un poquito. Vamos a estudiar. Así es, estimados. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Regresamos cualquier momento. Recuerden que compartan con cualquiera, con sus amigos, con sus familiares. Sé que no soy de repente el mejor orador, el mejor expositor, pero alguito estoy esforzándome para enseñarles a ustedes, para recuperar lo que era nuestro en el principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor a Jehová. A eso tenemos que regresar. Entonces, compartan, estimados, pequeña, humilde producción. También me ayudan. Si quieren ayudarme, también escríbanme a mi número. Bueno, se necesita tiempo. Tengo que comprar libros. Aquí, estos libros que tengo, mm, claro, necesito más libros que estos que tengo de historia. Muy poco tengo de filosofía, algunos libritos de filosofía, pero necesito también sus apoyos, sus aportes para dedicarme, ¿no? Para dedicarme, porque no nos van a relegar, engañar mucho tiempo. Pronto está saliendo a la luz lo que nos han hecho tanto daño. Así es, estimados. Muchas gracias. Muy amable. Todos los que se han quedado hasta lo último. Muy amable. Gracias.